Hola, hola, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos una vez más a su canal Camino a la Fe, trayendo una miniserie de enseñanzas de sanidad, sanidad del alma, del espíritu, que pueda ser nuestro Dios a través de su Santo Espíritu, trayéndonos sanidad, trayéndonos liberación, trayéndonos fortaleza, que sea nuestro Dios sanando cada área de nuestras vidas. Y vamos a ver en estos 6 días de enseñanza que cómo Dios puede sanarnos, restaurarnos, liberarnos. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos heridos, cuando tenemos nuestro espíritu quebrantado? Bueno, pues no tenemos respuesta para eso, pero vamos a ver qué nos dice el Señor en estas 6 enseñanzas, estos 6 días que vamos a estar leyendo su palabra, y vamos a ver que qué bueno es nuestro Dios, que Él tiene todo lo que nosotros necesitamos, y que sea Él sanándonos cada área de nuestras vidas, que podamos encontrar en Él sanidad completa, porque es lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y vamos a ver esta historia que está en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 1 al 13, y como tema le puse esta enseñanza: Jesús se acerca a ti. Y estos pasajes relatan de cuando nuestro Señor Jesucristo ya era la tercera vez que se le aparecía a los discípulos, mostrándose así, mostrando su provisión y su cuidado que tenía para cada uno de ellos y que tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ver qué nos dice esta historia, que está en el libro de Juan, capítulo 21, versículos 1 al 13. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro buen Dios. Versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Versículo 5. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Versículo 10. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Versículo 11. Subió Simón Pedro y sacó a tierra. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Versículo 12. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Quiero hacer esta pregunta. ¿Qué sucede cuando te sientes triste, afligido y quebrantado? Sientes que los ánimos se vienen abajo y puedes tratar de distraer tu mente, pero no eres muy productivo. Es difícil encontrar fuerzas tan siquiera para hacer lo necesario. Y sientes que tan solo necesitas un poco de comida reconfortante y un amigo o amiga que te haga sentir que no estás solo en ese proceso.
Esto fue lo justo que hizo Jesús por sus discípulos en esta escena. Y esto es justo lo que quiere Jesús hacer por ti, como parte inicial de un proceso, como un proceso de sanidad. Estos discípulos habían quedado con un duelo y también eran con un duelo sin esperanzas alguna. Los ánimos estaban abajo, que parece que el me voy a pescar de Pedro fue como me voy a dar un paseo para despejar la mente. Podemos ser nosotros ese amigo o amiga para aquellos que necesiten ánimo, que sientan que no están solos, y hablarles del gran amor de Jesús, que Él tiene compasión de cada uno de nosotros. Podemos ser nosotros esas tipo de personas que podamos alentar, animar, fortalecer a través de la palabra del Señor a esa persona que lo esté necesitando. Podemos estar ahí para apoyarle en lo que necesite, lo que esté dentro de nuestras manos, poder hacer por esta persona. Nosotros podemos ser esas personas que podamos ayudar a este tipo de personas que están sin ánimo, sin aliento, sin ganas de hacer nada, que sus ánimos están por los suelos, que no tienen esperanza, que no tienen una visión, que no pueden ver más allá, que se han quedado enfrascados en lo que estén viviendo en sus vidas. Los discípulos, vamos a entrar al tema otra vez. Los discípulos decidieron unirse porque estaban todos en el mismo bote, tanto literal como metafóricamente hablando. La pesca de esa noche no tuvo éxito, pues sus mentes y esfuerzos realmente no estaban concentrados en eso. Ellos solamente lo hicieron como para distraer, pero su mente estaba aislada, su mente no estaba en ellos. Pero en medio de este estado Jesús aparece y no da comandos, no tiene una super parábola para enseñarles, para redireccionarlos. Él no les habla nada, Él simplemente aparece y les dice, les hace esta pregunta: ¿desayunaron? Qué hermoso es nuestro Dios. Y dice que Él estaba a la orilla del mar, los estaba esperando con todo un desayuno, con una comida reconfortante para simplemente estar con ellos. Dice la palabra que Jesús se acercó y les sirvió pan y pescado. En el momento de tu dolor, no es un momento de descifrar, de entender o analizar lo que estés viviendo. Simplemente necesitas el amor de Dios. Necesitas de un hermano o hermana en Cristo, o alguien que te conozca, que conozca de la palabra y te dé palabras de consolación, palabras de restauración, palabras de ánimo, palabras de fortaleza. Pero solamente eso lo podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios. Y también hay un pasaje de un personaje que está en el Antiguo Testamento. Este está en el libro de Primera de Reyes. Vamos a buscarlo. Primera de Reyes. Es algo similar cuando este profeta estaba viviendo un tiempo de tristeza, un tiempo de depresión que él pasó. Este está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 4 al 6. Pero para entender un poquito, yo quiero leer desde el versículo 1 al versículo 6. Para entender quién era este profeta, pueden leer toda su historia para aquellos que quieran adentrarse a leer la palabra del Señor, para entender quién es este personaje, del cual voy a hablar poquito porque no me quiero desviar mucho del tema para no perder la esencia de la enseñanza. Entonces dice que esto está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 4 al 6, pero yo quiero leerles desde el 1 al 6.
Vamos a ver qué nos dice la palabra. Nuestro buen Dios dice en el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Acab era un rey. En ese entonces él era el rey de Israel. Y este hombre, Acab, estaba casado con Jezabel, una mujer idólatra, una mujer pagana, la cual desvió más el corazón de este rey. Y dice que Acab hizo lo malo delante de nuestro Dios, que él hizo lo malo delante de Jehová. Y se le aparece este hombre, este profeta, y le dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. Este hombre vivía en la presencia de Dios. Este hombre hacía la voluntad de Dios. Este hombre obedecía a Dios en todo. Y por eso él dice que vivía en la presencia de Dios. Todo el tiempo él estaba viviendo en la presencia de Dios. Qué hermoso es poder entender y ver esto, ¿verdad? El versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Versículo 4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. El versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Porque Dios le da esta instrucción a este profeta. Porque en ese entonces Elías oró para que no hubiera lluvia sobre Israel. Entonces dice la palabra que no llovió durante 3 años y medio. Y el rey Acab había mandado a buscar a Elías para matarlo. Entonces Dios le habla y le dice: apártate, vete de aquí y ve a vivir al arroyo que está junto a Querit, y quédate ahí, y yo ordenaré a los cuervos que te alimenten. Es algo ilógico si lo vemos en el plan natural, pero si lo vemos en lo espiritual, Dios tiene el poder para hacer todo lo inimaginable para nosotros. Él lo puede hacer. Y dice que llevaban los cuervos alimentaban al profeta Elías. Le llevaban pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Es lo mismo que Jesús hace aquí. No igual, pero parecido en sí. Porque Jesús se le aparece, los discípulos no habían pescado nada durante toda la noche, y dice que él estaba ya haciendo el desayuno, y que solamente había un pescado encima de las brasas, y Jesús les ordena diciendo: vayan y traigan de los peces que acaban de pescar, traigan para completar, me imagino yo, para completar el desayuno. Entonces, los cuidados que Dios tiene para nosotros, Él sabe lo que nosotros necesitamos, y Él está al cuidado de cada uno de nosotros. Y vamos a ver aquí mismo, hablando de este mismo personaje de Elías, en otra circunstancia también. Vamos a ir aquí en el mismo capítulo, pero vamos a ir al versículo 19, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 8. Lo voy a leer desde el 1, para que vayamos y te entre curiosidad aún más de leer esta historia. Versículo 1 dice: Acab dio a Jezabel
la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, lo iba a matar, lo iba a decapitar de la misma forma que Elías había matado a sus 50 profetas. Eran profetas falsos, los cuales eran adoradores de dioses falsos. El versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Versículo 6. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, es decir, las brasas, y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. En el Antiguo Testamento habla mucho de las apariciones del ángel de Jehová. Y esto también nos indica que el ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Dice que él vino aquí a Elías y le dice: levántate, come y bebe, porque largo camino te espera. Porque ¿cómo te digo? Lo que Dios tenía que o quería hacer a través de Elías todavía no había cumplido todo eso. Entonces él no había cumplido todavía el propósito, el por cual Dios lo había puesto en ese momento ahí. Entonces dice que el ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo mismo, así como lo hizo con los discípulos también. Y dice que había una torta de pan cocida en brasas y una jarra con agua. Y este hombre fue fortalecido cuando él dice: basta ya, Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres, mis antepasados. Ya déjame morir. Pero Dios todavía te dice: aún no es tu final. Todavía hay mucho por lo cual tú vas a hacer en esta vida. No creas que este proceso te va a llevar a la muerte. No. Hay un plan preparado para ti de parte de Dios. Tiene un propósito en tu vida. No fuiste un fracaso, no fuiste algo que llegaste por casualidad de este mundo. Hay algo que tú tienes que cumplir. Hay algo que Dios depositó en ti y tú tienes que cumplir esa encomienda que Dios ha puesto, aunque aún todavía no sepas cuál es el propósito que Dios tiene para con tu vida. Pero Dios te dice: este no es tu final. Fortalécete, come de mi palabra, llénate de mi palabra, llénate de mi presencia, que yo te voy a fortalecer. En el momento de tu quebranto es el momento de disfrutar los beneficios de la cercanía a Jesús. Mientras experimentamos que Él es un Padre bueno que sabe acercarse y reconfrontarnos. Él sabe fortalecernos, Él sabe cómo guiarnos, Él sabe cómo sanarnos, Él sabe cómo hacernos sentir libres. Él puede llenarnos de su paz.
Y esta era la enseñanza que yo quería compartirte en este día. Yo te quiero decir con esto que no estás solo, no estás sola. Dios está contigo, Dios tiene el cuidado de ti, Dios tiene esa delicadeza, esa ternura, como Él te abraza, como Él te consuela, como Él te llena de su amor, de su paz. Simplemente abre tu corazón y deja que Él obre en ti. Que sea Dios obrando en ti. Y quiero terminar con una oración para dar gracias a nuestro Dios por su gran amor, por su gran ternura, por su compasión que tiene para cada uno de nosotros. Vamos a entrar en oración y si tú gustas, puedes hacer de esta oración tu oración. Padre Dios del cielo, Señor, te doy gracias, Señor Santo, por tu amor, Padre. Gracias, Señor, por tu ternura que tú muestras para con mi vida, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tú tienes el cuidado de mí, Padre. Gracias, Señor, por siempre estar a mi lado en momentos de dolor, de ansiedad, de incertidumbre, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás a mi lado para ayudarme, para fortalecerme. Gracias, Padre, por tu gran amor y tu gran compasión que tú tienes por mí, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad, Padre. Gracias, mi Dios del cielo, porque tú quieres traer sanidad, liberación, restauración a mi vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú me ves en mi tiempo de aflicción, Padre, de ansiedad, de depresión, Padre, de angustia, Padre. Gracias, bendito Dios, porque eres tú el que tienes el cuidado de mí, Padre. Gracias te doy, Señor, por todas las bendiciones que tú me has dado, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces cada día por nosotros, Padre. Te doy gracias, Señor Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Sea a ti la gloria y la honra, Padre, porque tú eres el único merecedor, Señor, de toda gloria y toda honra, Señor. Amén y amén.